Vamos a ir rápido al libro de Santiago, capítulo 1. La semana pasada hicimos una introducción. Hablábamos sobre quién eran las personas que Santiago les estaban escribiendo, no sé si se acuerdan. También hablamos quién era el autor. Hablábamos que era el hermano de Jesús. Aclaramos muy bien por qué creemos que él es el autor de la carta. También hablábamos la condición de estas personas que Santiago le escribe, y que Santiago era un incrédulo y que él se había convertido a Cristo cuando Jesús se encontró con él después de la resurrección. Y habíamos mirado ese crecimiento tan importante en la vida de Santiago, que fue llamado columna y baluarte de la iglesia de Cristo. Y ya estaba a cargo de la iglesia, animaba a Pablo, tomaba decisiones importantes, lo veíamos orando con las mujeres, y vemos y aprendíamos de él que, siendo quien era él, el hermano de Jesús, él no se llamaba el apóstol, el profeta, el teólogo, ¿se acuerdan todas esas ilustraciones que hicimos la semana pasada? Sino, ¿cómo se llamaba él? El siervo, ¿viste? Siervo de Dios. Y la gran pregunta era, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo nos llamamos? ¿Siervo, sierva de Dios? ¿Cuál es nuestro lugar? Y de ahí avanzamos y veíamos la palabra ahí que significaba dispersión a la diáspora, veíamos el significado de eso, y sobre todo terminamos que la prueba tenía un propósito, que el evangelio sea predicado, y la última palabra, ¿se acuerdan? La ilustración con... ¿Podés bajar el reloj un poquito para abajo? Porque la luz me lo da al ojo y me encandeló ya 4 veces. Me está matando de acá. 4 veces me hizo así. Está muy bueno eso. Si querés que meta la pata, ¿qué te mandó a vos? Y veíamos que esa palabra salud tiene que ver con chairos, regocijados, tener gozo, ¿viste? Y esa era la palabra que los hermanos tenían en este momento, que era la palabra justa que ellos necesitaban oír, que se tenían que regocijar, que el propósito de la prueba era la expansión del evangelio, pero también estábamos viendo cuál iba a ser la actitud de ellos, su vida ante la prueba. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas, las actitudes del creyente ante la prueba, y luego vamos a hablar ante la tentación, y más tarde a la palabra de Dios, sería de acá unos fines de semana que viene. Vamos al versículo 2. Hermanos míos, Santiago capítulo 1, versículo 2. Tened por sumo gozo cuando oyéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces vamos a comenzar ahora con el versículo 2. Y ahí empieza hablándoles, hermanos míos, ¿viste? Entonces habíamos dicho la semana pasada que le está escribiendo a hermanos, a personas que se habían convertido. Y había algo muy importante que destacábamos de estos hermanos. Recién se habían convertido, estaban creciendo. Habíamos visto que en Hechos capítulo 8, versículo 1, comienza la diáspora, la dispersión, y por donde ellos iban predicando el evangelio, ¿sí? Y también estábamos mirando que ellos se fueron sin nada con lo que tenían, ¿viste? Se fueron, ¿se acuerdan cuando le decía, de pronto el hombre le dijo a la mujer, llegan los romanos? Con lo que tenían salía corriendo. Y ellos salieron siendo nuevos en la fe, ¿sí? Y la carga que tenía Santiago era cómo iban a conducirse, porque el liderazgo se había quedado en Jerusalén. Entonces Santiago les manda una carta a los que están expatriados, según Primera de Pedro capítulo 1, a los que están sin patria, para ver cómo se están conduciendo, cuál iba a ser su actitud ante la prueba que estaban viviendo. Entonces eran hermanos, ¿sí? Eran hermanos creyentes, eran
eran fariseos convertidos al cristianismo. Y ellos tenían que entender que esto no era una nueva religión, que esto era una nueva vida, ¿viste? Era una nueva vida en Cristo, que no tenían que vivir como vivía antes. Ahora había una forma de vida diferente que ellos tenían que experimentar en Cristo, como recién cantábamos, como el centro de su vida. Y ahí ya comienza Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, y vamos a mirar esta primera palabra. Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y esa palabra tened da la idea de considerar, ¿viste? Considerar o evaluar con motivo de ¿qué? De puro gozo cuando os halléis. Y esa es otra palabra. Debo evaluar, debo considerar cuando me halle. Esta palabra halléis tiene que ver con peripesete. Así se dice, peripesete, que significa caer en medio o estar rodeado. Y esta es una palabra que la podemos ver en Lucas capítulo 10, versículo 30, si me acompañás. Caer o estar rodeado. Lucas capítulo 10, versículo 30 dice así, mirá. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y ahí podemos ver la misma palabra que habla, cayó en medio de que fue de pronto rodeado, de pronto fue rodeado de personas que le vinieron a quitar todo y lo golpearon y lo dejaron ahí tirado. Y a veces nosotros lo vamos a ser rodeados de muchas pruebas. ¿Ves? A veces van a venir las pruebas, como sigue hablando, cuando halléis en diversas pruebas. Y esa palabra diversa tiene que ver con poikilo, que significa multicolor. Y la idea es, las pruebas no vienen de una, nos rodean y son de todos los colores. A veces tenemos que estar conscientes que podemos de pronto estar en medio de muchas pruebas. ¿Ves? Y lo que Santiago va a querer que ellos sepan, que ahora en ese momento, que ellos estaban rodeados, que fueron acorralados, que de pronto cayeron en medio del desprecio de los ricos, ¿viste? Estaban sin nada, con necesidad, y más abajo va a hablar que el pobre debe tener cuidado, porque por ser pobre puede de alguna manera ser engañado a la tentación, y de ahí puede venir la ambición, y va a venir el juicio hacia los ricos por la soberbia que ellos tenían, y cómo se abusaban de los pobres. Ahora, estaban en medio de muchas pruebas. La misma palabra aparece ahora acá en 1 de Pedro 1.6. Fíjate, 1 de Pedro 1.6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Y escuchá esta palabra. Si es necesario, tenga que ser afligido por diversas pruebas, ¿viste? Pruebas, diversas pruebas. Pruebas de todos los colores. Y a veces van a venir así. A veces vas a estar de pronto bien con tu familia, festejando un cumpleaños, y de pronto suena el teléfono y te dicen, falleció la tía, falleció papá, o en otro caso hay personas que se enteran, falleció un hijo. De pronto llegas al trabajo y te dicen, no necesitamos más de tus servicios en el trabajo. De pronto llegas a tu casa, tu hijo adolescente se revela y no entendés por qué. Y de pronto tenés problemas en la iglesia porque quizás no te dan el lugar que vos crees que debes tener y no entendés por qué. Y de pronto la persona con la que estás te rompió el corazón cuando vos le confiaste lo más precioso que tenías, tu vida, tu corazón, tu cuerpo, y el hombre que le entregaste eso te despreció y se fue. Y de pronto estás ahí, te hallás en medio te sentís rodeado y decís, bueno, Dios, ¿por qué si te estoy buscando a ti me pasa todo esto? Así estaban las personas. Las pruebas venían de todos los colores, ¿viste? Ellos estaban enfrentando la soledad sin los apóstoles. Los apóstoles estaban en Jerusalén. Era como estaban huérfanos allá en la dispersión. Aún así ellos iban predicando el Evangelio. Aún así ellos iban anunciando lo que Dios quería, que se dé a conocer el nombre de Cristo, aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción. Y quizá vos me podrás decir a Miguel, pero ¿cómo puedo hablar de Cristo cuando a mi papá le tocó partir y yo estoy acá en Estados Unidos y él está allá en Latinoamérica? Yo estaba hace unos años en medio de eso.
Llego de Argentina y de pronto mi papá recibe a Cristo antes de venir. Y cuando llego a Argentina, estaba mi esposa construyendo la casa, tuvimos problemas con el constructor de la casa, me dice mi esposa, traje un pintor y me quiso cobrar más de lo que debía, el que está trabajando quiere que le pague antes y no termine el trabajo, y yo estaba allá en Argentina entre la salud de mi hermano que tuvo un accidente muy grave en el automóvil, mi padre enfermo, mi familia destruida, con mi cabeza allá, y de pronto me veo en medio de tantas cosas y digo, Señor, hace un mes atrás estaba todo bien, estábamos con Jenny planeando la reconstrucción de la casa, la refacción. Y estaba saliendo todo bárbaro. Estábamos contentos, vamos a poner esta mesa, vamos a hacer eso, este cuarto para Benji, para Nata va a ser de esta forma, quiero que el parque sea así. ¿Viste? El ministerio estaba creciendo, la iglesia estaba avanzando, las personas se estaban convirtiendo y de pronto digo, ¿qué pasó? ¿Por qué de pronto todo esto? Y allá a la distancia, sin poder ayudar a mi esposa acá y mi esposa sin poder estar conmigo allá, cuando mi hermano se estaba a punto de morir. Y me acuerdo que estaba en medio del hospital, ahí orando a Dios, diciéndole, Dios, no entiendo por qué de pronto vinieron de todos los colores, ¿viste? ¿Por qué me encuentro ahora así? Pero ¿sabes qué? Las pruebas pueden venir de todos los colores en algún momento en tu vida e en mi vida. Pero mirá este versículo que aparece la misma palabra esa, poikilos, multicolor. Acompáñame ahí a 1 de Pedro 4:10. Fíjate ahí, 1 de Pedro 4:10. Y aparece la misma palabra acá, pero para hablar de la gracia de Dios. Y dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ves? Y acá dice que la gracia de Dios es de multicolor, ¿viste? Por eso no hay prueba que la gracia de Dios no pueda cubrir. No hay prueba que Dios no nos dé la fortaleza para poder soportar. Y en cada prueba que nosotros estamos, para cada prueba la gracia de Dios es más grande. La gracia de Dios nos sostiene y todos necesitamos de esa gracia. ¿Recordás en 2 de Timoteo capítulo 2 cuando Pablo le va a decir a Timoteo, echa mano de la gracia? No, perdón, esfuérzate en la gracia. Gracia necesitamos todos. Yo necesito gracia para mi familia. Yo necesito gracia para ir a trabajar. Yo necesito gracia para criar a mis hijos. Yo necesito gracia para servir a Dios. Y cuando vienen de todos los colores, así como Job, hay gracia para cada prueba. Y qué lindo es poder confiar en esa gracia de Dios. Y me acuerdo que cuando estaba en el hospital ahí llorando, mis hermanos llorando, mi hermano estaba en terapia intensiva, me decía, es muy difícil que se salve, el auto lo pasó por arriba, tiene el hígado destruido. Y me acuerdo que mientras mi hermano lloraba, mis hermanas estaban quebrantadas, mi mamá estaba en la sala de espera, estaban orando muchísima gente por todos lugares, de todas las iglesias clamando para que Dios haga un milagro. Y cuando estaba orando, se me vino este versículo, que la gracia de Dios es de multicolor. Y ahí es donde me fortalecí, para saber de que en medio de este dolor tengo gracia para poder levantarme. ¿Y saber lo que hizo la gracia? Hizo que me levante, deje de llorar y haga algo con lo que estaba sucediendo. Y lo primero que hice fue volver a casa y le digo a la familia, se reúnen todos. Mis hermanos, mis primos, mis cuñados, son un montón. Mi mamá me está mirando ahora por internet y ella sabe que es así. ¿O no, mamita? Es los privilegios del pastor, ¿viste? Reunieron todos, estaban ahí. Y de pronto abro la Biblia y hablo de la gracia de Dios. Y cuando empecé a hablar de la gracia de Dios, mi papá que tenía problemas tuvo 2 derrames cerebrales y a consecuencia de eso no recordaba a las personas, no recordaba las cosas. Cuando termino de hablar la gracia de Dios, durante los días que estaba ahí no me reconocía. Pero cuando termino de hablar de la gracia de Dios, de la esperanza y del cielo y de lo que Dios puede hacer en las vidas de ellos como hizo en la mía, mi papá se acerca, me da vuelta y me dijo, hijito, yo creo en esa gracia. Yo entiendo en esa gracia. Y le digo, papi, ¿me reconoces? Sí, hijito, vos sos mi hijo que está en Estados Unidos. Ay, me quebranté, me puse a llorar. Y ahí me di cuenta que Dios no me trajo solamente para animar a mi familia porque estaba sucediendo lo del accidente de mi hermano, sino que Dios me trajo porque mi papá 2 meses después se iba a morir.
Porque cuando yo regreso a Estados Unidos, me adelanté, ¿no? Después de 15 días de estar dando devocionales todos los días a mi familia, y no todos son creyentes, no todos conocen de Cristo, no todos van a una iglesia, por primera vez pude hacer un servicio de noche tras noche a las 11, 12 de la noche cuando yo llegaba del hospital. Toda mi familia en cadena de oración orando. Mi hermano se va recuperando con los días y de pronto un milagro. Le sacan el respirador y el doctor dice que no entienden cómo sucedió, pero sucedió. Dios lo empezó a sanar. Él siguió luchando y las oraciones de todos dio efecto. El propósito de Dios es que Él salga, se sane y que mi viejo reciba a Cristo. Cuando yo me vuelvo, le digo a mi esposa, ya hasta acá llegué, tengo que volver porque está solita. Estaba ella, mi suegrita querida, amada, hermosa, no voy a hacer chistes sobre ella, porque estoy tocando un tema delicado, no chistes. Estaban las dos solitas pintando ahí, llego y mi esposa me dice, mira el techo, Miguel, me dice, ¿quedó re lindo? Y yo cuando miré el techo le digo, ¿quién lo hizo? Pero no te gusta. No es que no me gusta, le digo yo. Le digo, no te preocupes, anda con tu mamá, vaya en un rato. Y agarré y empecé, yo no te gusta mi techo, me dice. Oh, era horrible, ¿no? Pero estaba solita. Solo ella quería que yo llegue a casa y esté descansando de tantas pruebas que nos había tocado vivir a nosotros como familia. Y ¿sabés qué lindo es cuando vos te abrazás a la gracia de Dios? Porque cuando yo regreso, llego acá, a los pocos días me llama mi hermano, me dice, papá murió. Y con mi esposa estábamos, pero recién llegué. Y no podía creer. Y mientras lloraba y clamaba al Señor, el Señor me decía que lo que Él quería era que Él escuche el Evangelio. Que el accidente de mi hermano tuvo un propósito, toda mi familia escuchó el Evangelio. No sé cuántos han conocido de Cristo. Sé que algunos se quebrantaron y manifestaron recibir a Cristo. En algunos veo la obra y en otros no. Pero mi papá esa noche recibió a Cristo. Y cuando estaba acá mi esposa me dice, tenés que ir. Pero si me voy nos endeudamos. Ya estamos endeudados por la casa. Entonces oramos los dos, lo mejor que vamos a hacer para mamá y papá es no estar allá porque ya estuve, sino enviar el dinero para pagar el funeral. Y fue una bendición para toda mi familia. Lo que quiero decir con esto es que por más que las pruebas vengan de todos los colores y en algún momento nos veamos rodeados, nos hallemos, debemos tener el gozo de Cristo. Cuando nosotros consideramos las cosas que nos están sucediendo y evaluamos, la ponemos a los pies de Jesús, Jesús nos va a revelar el propósito. Dios no te hace sufrir porque Él quiere. Y vamos a ir viendo por qué vienen las pruebas. Vamos a seguir avanzando ahora en la lectura. Dice, versículo 2 estábamos. Volvamos ahí a Santiago capítulo 2, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo orgullo cuando halléis diversas pruebas. Y la otra palabra, esta palabra tiene que ver con peirasmos, ¿sí? Peirasmo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Es probar a través de experimento por la experiencia. Ver lo que hay dentro. Esta palabra viene de peiro, que es cortar. Es como probar el oro para ver si es genuino, ¿viste? Yo me acuerdo cuando tuve la clase, mi profesor decía que una vez estaban pasando una crisis terrible con su esposa allá en Tucumán, en Argentina. No tenían para comer. La crisis era tanta que no les alcanzaba, no había trabajo, y de pronto tuvieron que tomar una decisión con su esposa. Y siempre cuenta esto, él dice, yo tuve que agarrar mi anillo de oro. El que me lo vendió me decía que era de oro, me decía. Y hasta ese momento creí que era de oro, decía. Y de pronto dice que él y la esposa agarran el anillo, no sé si era él o no sé si eran los dos, pero llevan el anillo. Entonces él va con el anillo al lugar y cuando le llega, bueno, ¿cuánto sale esto y cuánto pesa? Bueno, hay tanta plata por esto, listo. Le dijo, pero pará, primero tengo que cortar para ver si es ¿de oro o no es de oro? No, a mí cuando me lo vendieron, nadie me dijo, yo no lo corté, yo no lo revisé. Y el hombre le dijo a él, bueno, vos tenés fe, yo no. Yo no tengo fe. Yo necesito saber si ese es de oro o no es de oro. Y por suerte él siempre cuenta, dice que era de oro, pero mirá si no era de oro. Ahora, cortar para ver qué. Probar, ¿viste? Cortar para ver si es genuino. Ahora, Dios permite circunstancias adversas para revelar lo que hay en nuestro interior. Si bien Dios ya sabe lo que hay,
el que tiene que saber qué es aquello que Dios quiere trabajar o cambiar soy yo. Dios tiene que cortar, ¿viste? Pedro, corta para ver lo que hay dentro. Pero no, ella sabe lo que está pasando dentro de mí. Él no necesita saber. El que tiene que saber soy yo. Yo tengo que ver qué es aquello que Dios quiere transformar en mi vida, qué es aquello que Dios quiere trabajar, qué es aquello que Dios está cambiando por medio de la prueba. Y a veces nosotros no estamos dispuestos a eso, porque cuando Dios corta va a doler, ¿ves? La prueba duele mucho. Yo me di cuenta ahí en el hospital, cuando estaba orando, que dudaba mucho de que si Dios podía o no ser el milagro. Por más que hablaba de la fe, por más que predicaba el Evangelio y veía que las personas se convertían, cuando estábamos de misioneros allá en Argentina o los primeros años acá, cuando estaba ante esa situación, veía a mi hermano con ese aparato y todos te decían que era imposible, estaba dudando. Y dentro de mi corazón, ¿qué había? Duda. Y Dios tenía que sacar la duda. Dios tuvo que probarme al máximo, así como ponerse el oro al fuego. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque un perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. A veces tenés que entrar al horno, ¿viste? El oro es puesto en el horno para que caigan, ¿qué cosa del oro? Las escorias, lo que no sirve, ¿ves? Y mientras más escoria sale, el oro cobra más valor. A veces Dios va a tener que meternos al horno. A veces vamos a tener que entrar. Pero no es porque Dios quiere lastimarnos, hacernos sufrir. Porque a través de la prueba Él quiere sacar la escoria, todo lo que está mal. Por eso es necesario que Él corte para que nosotros podamos ver qué Dios quiere cambiar. ¿Será que hay pecados ocultos que tenemos y no nos atrevemos a confesar ni a pedir ayuda para que alguien me ayude a salir de eso? ¿Ves? Yo tenía la duda, yo era un hombre que dudaba mucho. Iba, hay que hacer, pero en el medio era un hombre de doble ánimo. Entonces Dios tuvo que enseñarme a través del dolor que mi fe puede crecer ahí y que la duda tenía que salir. Ahora, versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esta palabra saber, ¿viste? Se basa en el conocimiento del propósito de la prueba, ¿sí? Se basa en el conocimiento de la prueba. Yo sé por qué estoy en esa situación. Si Dios cortó, yo miro hacia adentro, yo observo, yo miro. O sea, cuando yo estoy en la prueba, Dios no nos pide tener un gozo de una forma mística. ¿Ves? No nos pide eso. ¿Viste cuando hablábamos el versículo número 1? Que debían tener gozo en medio de las pruebas. Bueno, el gozo está puesto ahí para que nosotros, sabiendo que van a venir pruebas, nos preparemos para eso. ¿Ves? Jesucristo le había dicho a los apóstoles, cuando me lleven a mí y si a mí me hicieron, ¿qué cosa no los harán a ustedes? Serán esparcidos. ¿Ves? Ellos, aún conociendo de la misma palabra de Jesús, que iban a pasar aflicciones en el mundo, cuando estaban en medio de la prueba muchas veces se olvidaron, otras veces no. En este caso, lo que hace Santiago es, no se olviden. Ustedes saben que van a venir pruebas y en esas pruebas van a ser probados. Ahora dice que la prueba de vuestra fe. Y para la palabra prueba ahí, la palabra es dokimion. Y eso es probar con el deseo de resultar aprobado, ¿sí? Esta palabra se usaba para el examen final de medicina, donde el mismo maestro probaba a su discípulo frente a un jurado, ¿sí? Con la esperanza de que él sea hallado, de que él apruebe. Era un hombre, era un maestro, era un doctor que le instruía, que le enseñaba. Ese discípulo convivía con él, aprendía con él, pero un día tenía que ponerlo frente a un jurado. Y él era parte de ese jurado. Y el deseo de su maestro no era que él desapruebe. ¿Cuál era el deseo de él? De que sea aprobado. Ahora, ¿qué me quiere enseñar esto a mí? Dios quiere que yo salga aprobado por medio de la prueba. Dios no quiere que desapruebe en medio de la prueba. Dios me prueba para que sea aprobado. Fíjate que la misma palabra ahí aparece en Santiago 1.7, Primera de Pedro 1.7, versículo 7 del capítulo 1 de Primera Pedro.
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero sea, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ves? Ahí me dice que la idea tiene que ver con ser aprobado. ¿Ves? A veces son necesarias las pruebas, yo no sé si son necesarias. Si vos me preguntás a mí, Miguel, ¿son necesarias que vengan las pruebas de todos los colores a veces en la vida? Yo no sé. Pero la Biblia, acá en Primera de Pedro dice, si es necesario, tenga que ser afligido por diversas pruebas de todos los colores. A veces en nuestra vida las pruebas van a ser necesarias. A veces Dios sabe que son necesarias. Pero fíjate, Job estaba ahí, era un hombre justo delante de toda su generación, aprobado por Dios, recto, y de la nada vinieron las pruebas de todos los colores. Pero aún él dijo estas famosas palabras, Dios da, Dios quita, y su nombre sea alabado. Las pruebas a veces van a venir de todos los colores. Lo importante es que si yo sé que van a venir, tengo que prepararme y que en esa prueba lo que Dios quiere es que yo salga aprobado. Ahora dice que la prueba produce paciencia. Y esta palabra produce me habla de un trabajo continuo hasta lograr un resultado perfecto. La prueba va a producir algo en mí. Va a producir algo positivo o algo negativo. Se va a manifestar que al ver lo que haya que cambiar, ¿lo voy a hacer o no? Hay muchas personas que a través de las pruebas se alejan. ¿Cuántas personas dejaron de asistir a la iglesia por el tema del COVID? Y hoy en día es una excusa decir, no voy a la iglesia porque no me quiero contaminar, no me quiero contagiar. Pero si te vas de vacaciones, pero si te vas a Walmart, pero si te vas de shopping, pero si te vas a hacer un cumpleaños en la comunidad, te juntás entre grupo de personas. Pero Miguel, no lo diga, la gente se puede ofender. Que se ofendan con Dios, no conmigo. ¿Ves? Porque en medio de la prueba nosotros tenemos que mostrar lo mejor de nosotros y dejar de mentirnos a nosotros y poner excusas para ni siquiera abrir la palabra de Dios después de que me voy de la iglesia. ¿Por qué no leíste la palabra de Dios? Porque no tengo tiempo. ¿Cómo fue tu tiempo de oración esta semana? Más o menos. ¿Viste? Y llegaste el domingo casi todo roto. ¿Viste? Porque no pasaste tiempo con la palabra, no oraste, y con el tiempo ¿qué haces? Dejás de congregar. ¿Viste? A veces en medio de las pruebas, de las muchas pruebas que nos puedan tocar, podemos mostrar lo peor de nosotros. Pero en la prueba Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Ahora dijimos produce, habla de un trabajo continuo hasta lograr un resultado perfecto. Produce, ¿qué cosa? Paciencia. Y esa palabra tiene que ver con upumone. Esta palabra significa permanecer debajo. Es la virtud de perseverar ante las circunstancias adversas. En aquel tiempo se le daba ese nombre a las plantas que podían sobrevivir en los desiertos. Había una planta que crecía en el desierto y que se le ponía ese nombre upumone, porque por más que vengan los vientos y las tormentas de arena, la planta estaba tan arraigada, la raíz a la tierra, a la profundidad, que esos vientos la hacía más fuerte, la hacía más resistente. La planta perseveraba y crecía en medio de la adversidad que le tocaba vivir en ese contexto a esa planta, en aquel desierto. La prueba es lo único que puede producir esta virtud en nuestra vida. Es como el fuerte viento que va haciendo el árbol que crezca fuerte y resistente. Es tremendo. Cuando yo entiendo que el upumone, la paciencia, esa perseverancia que tenemos todos dentro de nosotros por naturaleza al nacer, que esta palabra es muy diferente a la palabra paciencia que aparece en Gálatas 5:22. Esa palabra en Gálatas 5:22 significa macrotumia. Son dos palabras diferentes. Una es upumone, que habla de la perseverancia ante la adversidad, como aquella planta se hacía más resistente, más fuerte en el desierto. La palabra macrotumia tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Acá hay un cuadrito que les voy a compartir haciendo una lectura. Upumone, que hablamos que es perseverar, que es perseverancia, esa es la definición, sería permanecer debajo. La definición para macrotumia es largura de ánimo. ¿Por qué es diferente esta palabra?
Porque yo para poder soportar a las personas necesito el poder del Espíritu Santo. Hoy le decía a mi esposa, cuando discutimos, yo necesito mucha macrotumia para poder estar con vos en la vida. Y se enoja esa. Yo también, me dice. Y le digo, pero para las pruebas necesito upumone, perseverancia. ¿Ves? Porque el Espíritu Santo nos capacita para soportar a aquellas personas que quizás son difíciles de soportar, quizás como una suegra. No, ahí entró justo, ¿no? No, pero ¿viste? Cuando vas al trabajo y decís, este jefe sí, lo mato, me trata mal, o aquel compañero, o aquella persona difícil de tratar, aquella persona pedante, insoportable. Bueno, el fruto del Espíritu Santo es paciencia. Vos podés ver a Jesucristo siendo colgado en la cruz, clavándole los clavos, siendo humillado, blasfemado, se manifiesta ahí la macrotumia en su mayor expresión, gritando, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y eso a mí me deja sin palabras. Si Jesús desde la cruz puede perdonar a aquellos inicuos que lo llevaron a morir, por nuestros pecados Jesús murió, entonces yo puedo soportar las ofensas pequeñas de mis hermanos. Si yo tengo el Espíritu Santo, le dice Timoteo en el capítulo 1, versículo 7, porque Dios no te dio un espíritu de cobardía o timidez, sino un espíritu de poder. El espíritu de poder me capacita para triunfar en la vida cristiana, aún para poder soportar situaciones difíciles. Pero la otra palabra, upumone, o sea, la palabra de perseverancia, permanecer debajo, el sinónimo es perseverancia. Yo debo estar soportando la prueba, ¿sí? Yo debo aguantar, resistir hasta que la prueba pase. Dijimos que es macrotumia, fruto del Espíritu Santo, para soportar a las personas. Esto es un atributo de Dios. Y el origen de opumone es el fruto de la prueba, y la aplicación sería para soportar circunstancias adversas. Esta característica no es atributo de Dios, porque Dios no está bajo circunstancias adversas. Entonces, ante la prueba yo tengo que aferrarme a la perseverancia. Debo permanecer, debo soportar, debo ver la forma de entender, orando al Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Qué es lo que Dios quiere cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que aprenda? ¿O qué quiere conseguir Dios a través de esto? Para mí fue muy difícil estar acá en Nashville y saber que toda mi familia estaba allá sin alguien de nuestra familia que conozca de Dios y le lleve la palabra. Y yo estando acá, solo por teléfono. Pero yo sabía que mi misión había sido de que le lleve el Evangelio a mi familia y a mi padre antes de morir. Que para ellos en ese momento era más importante la ayuda económica porque ya le había dado la ayuda espiritual. Pero fue una lucha en mi corazón de dudar, Dios, ¿por qué? Si yo estaba allá, ¿por qué no paso allá? Ahora que estoy acá. Y si me voy ahora, mi familia entra en crisis y no puedo poner a mi familia en deuda porque ya estábamos más endeudados. Pero en medio de todo eso, Dios te muestra porque perseverás, porque soportás y porque confías que Él tiene un propósito para aquello que vos estás viviendo. Santiago no está pidiendo una simple resignación ante el sufrimiento, sino que apela a una aceptación con gozo, sabiendo que esas pruebas van a producir algo de inestable valor en sus vidas. Solo podrán gozarse aquellos que por la fe ven más allá del sufrimiento, lo que éste produce, pero dice la prueba de vuestra fe, la prueba de vuestra fe. Y en el versículo 4, volvemos a Santiago, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos sin que os falte alguna. Y esto es un juego de palabras. Tiene la idea de dejar de molestar, no interrumpas la obra. ¿Viste? Eso es un juego de palabras. Debo dejar que Dios haga la obra. Debo dejar que Dios termine aquello que empezó en mí. Debo confiar que Dios tiene un propósito mayor para mí. En cada circunstancia que me toque vivir. Después utiliza la palabra perfecto, cabales, sin que os falte cosa alguna. Y estas tres palabras significan lo mismo. Es un recurso literario para dar énfasis al propósito de la prueba. Necesitamos las pruebas, pues es tan completa lo que nos falta para que llegamos a ser perfectos. Primera de Pedro 5:10. Con ese versículo vamos a terminar en esta tarde.
Primera de Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llama a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, ahí aparece la misma palabra, afirme, fortalezca y establezca. Dios quiere, a través de las pruebas, sacar lo mejor de nosotros. Dios no nos pone en circunstancias adversas para castigarnos. Dios nos advierte que sabemos que van a venir pruebas, y van a venir pruebas de todos los colores. Va a haber un momento en tu vida que te vas a ver rodeado. Va a haber un momento en tu vida que vas a decir, si ayer estaba tan bien y de pronto hoy estoy de esta forma. En ese momento tenés que agarrar y mirar al Señor. No molestar, dejar que Dios complete su obra en ti. No interrumpir, sino dejar que Él te perfeccione por medio de esa prueba. En Filipenses 1:6 dice que Él nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Que nosotros estamos en continuo crecimiento. Y por más que yo te diga en esta tarde, ¿sabes qué? Te declaro delante de Dios que no van a venir pruebas, sino que va a venir una vida de victoria, te estaría mintiendo. ¿Viste? A veces decimos, vamos de victoria en victoria. Sí, vamos de victoria en victoria, pero de victoria en victoria estamos rodeados a veces de muchas pruebas. Y como hijo de Dios yo debo aprender que las pruebas van a venir. ¿Cómo me preparo cuando ellas vienen? ¿Cómo me sostengo cuando ellas vienen? ¿A dónde voy o a qué me aferro cuando me veo rodeado y me veo hallado en medio de tantas pruebas? Lo primero que debo hacer es mirar al cielo. ¿Viste? Si sale el porqué es natural, somos hombres. Muchas veces dice, no tenés que encontrar el porqué sino el para qué. Es verdad, pero antes para llegar al para qué tenés que ir por el porqué, porque sos un ser humano. ¿Viste? ¿Qué madre que no pierda a su hijo no mira al cielo y dice, Dios, ¿por qué? ¿Qué padre que ve que su hijo se va al mundo y dice, Dios, ¿por qué? Pero después se encuentra en medio de su quebranto, de su dolor, de su llanto, el propósito que Dios tiene para él. Quizás como padre debas que cambiar algunas cosas que hiciste mal, ¿viste? Quizás como madre tengas que ir viendo qué cosas podrías haber hecho mejor. Quizás como hijo, si te rebelaste con tu padre, estás arrepentido de la provincia apartada, tengas que reflexionar por qué llegaste a ese lugar y cómo volver a casa. En algún momento tenés que pararte y decir, bueno, Dios, necesito salir de esta prueba, pero no quiero salir desaprobado, porque si me pusiste acá es para que yo salga doblemente feliz, como vamos a ver la semana que viene. El versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque el que haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. ¿Ves? Súper feliz aquel que supo esperar y confió en Dios. Y yo quiero terminar con eso, animarte en esta tarde. Las personas a que le escribe Santiago no entendían la razón por cuál estaban así. Habían vendido sus casas, en Hechos capítulo 2 podemos ver en adelante. Vivían juntos, se multiplicaban, pero se habían olvidado de algo. Dios les dijo que vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Y como no salieron, en Hechos capítulo 8, versículo 1, Dios levanta la dispersión para que salgan. ¿Ves? Si yo no hago lo que Dios me llamó a hacer o lo que Él me pide que haga, Él de alguna manera va a usar la persecución como a estos cristianos, las pérdidas como a veces en la vida, para que yo cumpla el propósito de Dios en mí. ¿Ves? De alguna manera se cumplió lo que Jesús pidió, que prediquen el Evangelio a todas las naciones. Quizás tendrían que haber ido cuando Jesús dijo, pero a veces es cuando estamos cómodos, cuando nos sentimos, bueno, estamos bien, no pasa nada, estoy en mi casita, con mi familia, voy a la iglesia, doy un devocional, enseño la palabra, toco la música, pero de predicar el Evangelio, de ir y compartir a alguien la necesidad de Cristo, y de ir y decirle que se tiene que arrepentir de su pecado para que Cristo pueda salvarle. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? Bueno, ese es un llamado para cada uno de nosotros para hacerlo. El no hacerlo es pecado. Sí, pero Miguel, yo no tengo el don. Pero yo a veces no entiendo cómo decirlo. Bueno, para eso está el discipulado. Siempre le digo a Handler, ¿cuánto tiempo estamos aprendiendo? ¿No? El otro día hablamos. Me dice, ya vamos un año. Bueno, ¿en qué momento vas a agarrar y vas a decir, voy a ir yo? Voy a agarrar y voy a ir por mi Timoteo. ¿Ves?
Si no lo hago, no lo hago yo, no lo haces vos, Dios va a utilizar la prueba a veces para que lo hagas, ¿no? Y qué terrible que sería eso. Y si tengo que dejar algún pecado que tengo guardado en mi corazón, Dios va a usar la prueba para que yo pueda mirar dentro de mí y cambiarlo, hacer los ajustes que haya que hacer. Pero qué lindo es que si hay pecado dentro de mí, yo voy a 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, que dice que Jesús es fiel y justo para pecar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Entonces, si yo miro hacia adentro, cuando Dios abre en medio de la prueba y veo que hay maldad, entonces yo agarro y veo que hay pecado, le pongo el nombre, eso es pecado. Y confesar significa decir lo mismo que Dios dice de aquello que estoy haciendo mal. No decir pecado blanquito, pecado liviano, no, pero esto no. Si es pecado para Dios, es pecado y punto. Yo lo declaro delante de Dios, le pido perdón a Dios por eso y Él dice que Él es fiel y justo para limpiarme de toda maldad. Y eso es hermoso. Entonces, en medio de la prueba, yo puedo crecer, sacar las escorias y poder ser más parecido a Jesús. Y la idea de esto es que cada día podamos parecernos más a Cristo. Ser más como Jesús, menos como el mundo. Pero hoy en día la iglesia se parece más al mundo y menos como Jesús. Porque los creyentes les están diciendo a los pastores, ¿qué debe el pastor enseñar? Cuando el pastor debe preguntarle a Dios, ¿qué debe escuchar su pueblo por medio de su palabra? Y hoy Dios quiere que vos y yo entendamos que las pruebas tienen un propósito radical en nuestras vidas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si me encuentro ahora en medio de pruebas? ¿Qué voy a hacer si estuve en medio de pruebas? ¿Me viro? ¿Qué voy a hacer si me he alejado de Dios? ¿Qué voy a hacer? ¿Me quedo con los brazos cruzados y digo, bueno, quizás más adelante? No esperes que el Señor mande o sople el viento para que hagas lo que Él te llamó a hacer. Espero que esta palabra te anime y puedas ser bendecido así como yo lo fui al estudiar estos versículos. Y la semana que viene vamos a continuar a partir del versículo 5. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has animado en esta noche, nos exhortaste, pero sobre todo, Padre, nos haces ver que a veces la circunstancia que nos pasa no es un castigo tuyo. Quizás sí a veces porque hemos cometido pecado y deliberadamente lo hacemos delante de ti y está mal. Pero a veces hay pruebas que nos vienen en la vida porque tú quieres perfeccionarnos y ayudarnos a crecer más y ser más conforme a ti. Por eso, Padre, te pido que bendigas tu palabra y que bendigas cada hermano que está aquí y cada hermano que nos pudo ver a través de la internet, Padre. Oramos, Padre, y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.